El celibato en la Iglesia Católica, espiritualidad, poder y economía. El celibato sacerdotal, aunque presentado principalmente como una práctica espiritual, tiene una historia profundamente entrelazada con las realidades económicas, políticas y sociales de la Iglesia Católica. Desde sus orígenes en los primeros siglos del cristianismo hasta su consolidación como norma obligatoria en la Edad Media, el celibato ha sido tanto un reflejo de ideales religiosos como una herramienta pragmática para fortalecer y proteger el poder institucional de la Iglesia. Este análisis unifica los aspectos espirituales, históricos y económicos que llevaron a la imposición del celibato. En los primeros siglos del cristianismo, el celibato no era obligatorio para los sacerdotes, pero comenzó a valorarse como un ideal espiritual basado en modelos bíblicos. Jesús vivió en castidad y San Pablo elogió la vida célibe como una forma de dedicarse plenamente a Dios. 1 Corintios 7, 32-35. Estas enseñanzas sentaron las bases para considerar el celibato como una forma superior de vida cristiana. Influencia cultural. En el mundo grecorromano, filosofías como el estoicismo promovían el autocontrol y la abstinencia como virtudes. Esto influyó en los primeros cristianos, que comenzaron a valorar la continencia sexual como signo de pureza espiritual. Prácticas de los primeros clérigos. Aunque muchos sacerdotes estaban casados, se esperaba que practicaran la continencia sexual tras la ordenación, especialmente al participar en los sacramentos. En este contexto, el celibato era una elección personal vinculada a la dedicación total al servicio de Dios, pero no una obligación universal. Conforme la Iglesia se estructuró como institución, el celibato se convirtió en una norma cada vez más común, impulsada no solo por motivos espirituales, sino también por razones prácticas y económicas. A medida que la Iglesia comenzó a acumular riqueza, surgió un problema económico clave. Los sacerdotes casados podían transferir las propiedades eclesiásticas a sus herederos. Esto amenazaba con fragmentar el patrimonio de la Iglesia y debilitar su influencia. Donaciones y acumulación de tierras. La Iglesia recibía grandes extensiones de tierra a través de donaciones de nobles y campesinos. Sin una regulación estricta, estas propiedades podían salir del control eclesiástico. Monopolio sobre las herencias. Al imponer el celibato, la Iglesia eliminó la posibilidad de que los bienes de los sacerdotes pasaran a sus hijos, asegurando que permanecieran bajo su control. El matrimonio de los clérigos dio lugar a casos de nepotismo, donde sacerdotes y obispos favorecían a sus familiares con tierras, recursos o cargos eclesiásticos. Esto debilitaba la autoridad central de la Iglesia y generaba tensiones internas. El celibato solucionó este problema al eliminar la influencia de las familias en los asuntos eclesiásticos. Los sacerdotes célibes dependían únicamente de la jerarquía eclesiástica, fortaleciendo la unidad institucional. Durante la Alta Edad Media, siglos 9-13, la Iglesia Católica consolidó su poder económico y político en Europa. La imposición del celibato fue un elemento clave en este proceso. En una economía basada en la tierra, el celibato permitió que la Iglesia acumulase vastas extensiones de propiedad sin el riesgo de que éstas se dividieran o heredaran por clérigos casados. Esto fortaleció su posición como la mayor terrateniente de Europa. Legados testamentarios. Muchos sacerdotes célibes legaron sus bienes a la Iglesia, aumentando su riqueza y control sobre las economías locales. Diezmo y rentas. Las tierras eclesiásticas eran trabajadas por campesinos que pagaban impuestos en especie o en trabajo, asegurando un flujo constante de ingresos. El celibato también reforzó la independencia de la Iglesia frente a los poderes seculares. Sin esposas ni descendencia, los sacerdotes no tenían lazos familiares que pudieran comprometer su lealtad a la jerarquía eclesiástica. Esto permitió a la Iglesia actuar como una entidad autónoma, libre de las interferencias de las élites feudales. El siglo XI marcó un punto de inflexión en la historia del celibato con la Reforma Gregoriana, liderada por el Papa Gregorio VII. Este movimiento buscó purificar y fortalecer la Iglesia mediante prohibición del matrimonio clerical. El Segundo Concilio de Letrán 1139 declaró inválidos los matrimonios de sacerdotes, institucionalizando el celibato como una norma obligatoria en la Iglesia latina. Centralización del poder. Estas reformas eliminaron la influencia de las familias de los clérigos y fortalecieron la autoridad del Papa sobre el clero. La imposición del celibato no solo resolvió problemas inmediatos, sino que tuvo efectos económicos duraderos. El celibato evitó la dispersión de las tierras y riquezas de la Iglesia, asegurando su conservación a lo largo de los siglos. Esto permitió financiar proyectos religiosos y políticos, como la construcción de catedrales y las cruzadas. Al eliminar disputas familiares por la herencia, la Iglesia pudo mantener su estructura interna y garantizar que los recursos se utilizaran exclusivamente para sus fines espirituales y administrativos.
En los siglos XIX y XX, la Iglesia enfrentó desafíos que pusieron en cuestión la disciplina del celibato. Falta de vocaciones. La obligatoriedad del celibato ha contribuido a la disminución de candidatos al sacerdocio, especialmente en el mundo occidental. Escándalos sexuales. Algunos críticos señalan que la represión sexual asociada al celibato ha contribuido a problemas de abusos dentro del clero. Debates económicos y sociales. Aunque la Iglesia ya no depende de las propiedades rurales como en la Edad Media, el celibato sigue siendo visto por algunos como una medida que refuerza la disciplina interna y protege su identidad institucional. El celibato sacerdotal es un ejemplo de cómo la Iglesia Católica ha integrado principios espirituales con estrategias prácticas para garantizar su supervivencia y crecimiento como institución. Aunque se justifica teológicamente como una forma de dedicación plena a Dios, su imposición también respondió a necesidades económicas y políticas, como la protección de bienes, la lucha contra el nepotismo y la centralización del poder. A lo largo de la historia, el celibato ha demostrado ser una herramienta clave para fortalecer la autoridad y el control de la Iglesia, consolidando su papel como una de las instituciones más influyentes de la civilización occidental. Sin embargo, en el mundo contemporáneo, sigue siendo un tema de debate, desafiado por los cambios culturales y las necesidades pastorales de una iglesia global. Si te gustan estos temas, suscríbete y dale like, que nos ayudas un montón, y no cuesta nada.